Sean todos bienvenidos. Mi nombre es Yorfanis Menco, estudiante de Administración de Empresas en la Universidad Abierta y a Distancia UNAD. En esta oportunidad estaré abordando los temas más relevantes e importantes para analizar y crear estrategias para la gestión de costos. Las temáticas a tratar en esta unidad se dividen en dos fases. En la primera fase encontramos la estimación de costos, con un desarrollo en lo que se basa un plan estratégico de la estimación de costos, sus pasos para esta estimación de costos y sus métodos de estimación. En la segunda fase encontramos la toma de decisiones con énfasis estratégicos, con sus costos relevantes, su costeo meta, la teoría de las restricciones y costeo del ciclo de vida. En esta primera fase damos la contextualización de qué es un plan estratégico de estimación de costos. La estimación de costos es un proceso fundamental en la planificación financiera de una empresa, ya que permite proyectar los recursos necesarios para ejecutar un proyecto, producir bienes o prestar servicios. Un plan estratégico de estimación de costos establece las metodologías y herramientas que se utilizarán para calcular costos de manera precisa, minimizando riesgos y optimizando la rentabilidad. Al tener el conocimiento de su importancia a la hora de crear un plan estratégico, podemos entender que abarca la mejora de toma de decisiones, ya que nos permite evaluar la viabilidad financiera antes de ejecutar un proyecto o un negocio. En la optimización de recursos nos ayuda a evitar sobrecostos y desperdicios, permitiendo así una mejora de planificación financiera al gestar y determinar precios adecuados, reduciendo riesgos financieros. Al estimar costos con precisión, se minimizan imprevistos que puedan afectar la rentabilidad de la empresa o negocio. Debemos de tener en cuenta que la estimación de costos es un proceso secuencial que mejora la precisión y ayuda a la toma de decisiones. En este gráfico representamos los pasos claves para estimar costos de manera efectiva, iniciando con la definición del objetivo. En este punto deberíamos de preguntarnos, ¿cuál es el producto o la necesidad que voy yo a desarrollar? ¿Cuáles son las necesidades específicas en términos de material, mano de obra y otros recursos que necesito? Con esto determino qué quiero con la estimación. Luego recolectamos información clave, que pueden ser costos históricos, datos de mercado y especificaciones del producto o servicio. Una vez tenemos los datos, seleccionamos un método adecuado, realizamos los cálculos y validamos la información. Posteriormente, ajustamos y revisamos los resultados y finalmente aplicamos la estimación de costos en la toma de decisiones estratégicas. Para finalizar esta fase número 1, les presento un esquema sobre los métodos de estimación de costos. Cabe recalcar que no hay un único método correcto, sino que depende de la naturaleza del proyecto y los datos disponibles. Uno de estos es la estimación análoga, que se basa en la comparación con proyectos similares previos. Por ejemplo, si una empresa construyó una planta similar en el pasado,
y utiliza los costos anteriores como referencia a estos costos actuales. Su ventaja es que puede ser rápido y económico, pero menos preciso si hay muchas diferencias entre los proyectos. La estimación paramétrica. Esto utiliza modelos matemáticos y relaciones estadísticas entre variables. Puede ser más precisa que la análoga, pero requiere datos históricos. Por ejemplo, si el costo de un edificio depende del número de metros cuadrados construidos, se establece una relación costo entre metros cuadrados. Estimación por unidad de producción. Este calcula un costo unitario y se multiplica por la cantidad total. Un ejemplo es que si se fabrica un producto que cuesta $5 por unidad y se producirán 10.000 unidades, el costo total puede ser de $50.000. Tiene como ventaja que tiene un método simple y práctico, pero no considera variaciones por escala o complejidad. Estimación por ingeniería de costos. Este se basa en cálculos detallados, considerando cada elemento de costo como mano de obra, materiales, maquinaria. Un ejemplo es que un constructor desglose los costos sobre cada material, herramienta y horas de trabajo para estimar los costos totales de una obra. Tiene alta precisión, pero requiere mucho tiempo y recursos. Costos basados en actividades. Este asigna costos según las actividades que genere el valor en la empresa. Tiene como ventaja permitir identificar los costos ocultos y mejorar la eficiencia, pero es complejo de implementar. Un ejemplo es que una empresa de manufacturas se haga un análisis sobre los costos de ensamble, almacenamiento y distribución para determinar los costos reales de un producto. Finalmente, encontramos el método de asignación de costos por juicios y de expertos, basándose en la experiencia de profesionales en la industria. Cada uno de estos métodos es útil dependiendo del nivel de detalle y la disponibilidad de los datos requeridos para asignar cada uno de estos métodos. Teniendo en cuenta mi plan estratégico en la fase número 1, puedo pasar a la toma de decisiones en énfasis estratégico, o sea, a la fase número 2. Aquí nos encontramos con los costos relevantes. Estos costos son aquellos que podrían afectarnos en una decisión porque cambian dependiendo de la alternativa que yo pueda elegir. Por ejemplo, si mi empresa decide fabricar un producto en lugar de comprarlo, los costos de materia prima o materiales que necesite y mano de obra serían relevantes. Aquí encontramos unos tipos de costos. Los costos evitables. Estos se pueden eliminar si yo elijo una opción diferente. Por ejemplo, me puedo ahorrar el costo de transporte de mi material si elijo un proveedor mucho más cerca. Costos por oportunidad. Bueno, esto tiene un beneficio que se pierde al elegir una opción sobre otra. Por ejemplo, si yo vendo mi empresa en lugar de producir en ella. Los costos incrementados. Bueno, aquí sería un aumento de costos al tomar una decisión. Por ejemplo, al tener una alta demanda de producción, yo tengo que contratar muchos más empleados y así aumentaría la producción. Los costos diferenciales. Bueno, esto hace diferencia de costos entre dos opciones. Por ejemplo, producir en mi propia fábrica o versus tercerizar mi producción en otra. Estos son importantes ya que me permiten
tomar decisiones más informadas y estratégicas, ayudándome a optimizar también los recursos de la empresa y me evitan considerar costos que no afecten la decisión, reduciendo así el análisis innecesario. Otra oportunidad o importancia de los costos relevantes es que ayudan a la planificación financiera y presupuestal de mi empresa, enfocándome no solo en los costos que realmente impactan una decisión en la empresa, sino que también se pueden evitar gastos innecesarios y asignar recursos de manera eficiente, proyectando escenarios financieros con base en datos precisos y optimizando el uso de presupuestos y destinándolo a áreas con mayor impacto de rentabilidad. Aquí nos preguntamos, ¿qué es una estrategia de costeo meta? Este método consiste en establecer primero el precio de venta del producto y luego calcular el costo máximo que se puede permitir para alcanzar la rentabilidad deseada, utilizando estrategias como el rediseño de productos, la mejora en los procesos y la negociación con proveedores para lograr reducir costos sin afectar la calidad. Por ejemplo, si un producto se vende en 100.000, se quiere un margen del 30%. El costo meta debe ser de 70.000. En los mercados competitivos, el costeo meta ayuda a asegurar la rentabilidad sin afectar la calidad. La teoría de las restricciones. En este gráfico se puede visualizar los pasos para identificar y optimizar la restricción. Primero, identificamos cuál es el cuello de botella. Luego, optimizamos ese recurso sin realizar grandes inversiones. Después, ajustamos los demás procesos para no sobrecargar la restricción. Si la limitación persiste, buscamos incrementar su capacidad. Y finalmente, repetimos el ciclo para seguir mejorando la eficiencia. Un punto clave es mejorar la restricción más importante, permitiendo optimizar todo el sistema de producción. La teoría de las restricciones nos dice que siempre existe un factor limitante en cualquier proceso productivo. Para finalizar, ilustramos el costeo de ciclo de vida de un producto, considerando todos los costos desde su desarrollo hasta su retiro del mercado. Primero, la fase de desarrollo. Se interviene en investigación y diseño. Luego, la fase de producción, que se generan costos de materiales y fabricación. Posteriormente, la fase de distribución. Se incurre en transporte y ventas. Luego, en la fase de uso y mantenimiento, se cubren garantías y soportes técnicos. Finalmente, la fase de retiro, se consideran los costos de eliminación y reciclaje del producto. Un punto clave para este costeo de ciclo de vida es evaluar los costos total de un producto durante todo el ciclo de vida, permitiendo una planificación financiera más eficiente. Gracias por su tiempo y les deseo muy buen día.